Como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Propuesta Semanal el doctor Juan Manuel Rosario, abogado, experto en temas migratorios. Él fue de los redactores del anteproyecto de ley de inmigración, la que se convirtió en la actual ley de inmigración. Así que vamos a tratar ese tema, que es un tema candente, y las encuestas lo reflejan. Ya el país está empoderado de ese tema. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Hay muchas cosas con el área migratoria, doctor, pero yo quiero comenzar con el tema de la 169.14, la ley 169.14, que fue una especie como de paliativo, ¿no?, si se quiere, del histórico sentencia del Tribunal Constitucional. Hay un recurso de inconstitucionalidad, pero ha habido presiones mediáticas contra el propio Tribunal Constitucional del sector periodístico, que yo lo llamo pro-haitianos, antinacionales, desde ya adelantándose a una posible sentencia. Con usted ese tema lo hemos tratado en anteriores ocasiones, que usted siempre ha dicho que es inconstitucional, pero vamos a ver ahora, ¿por qué usted cree que esa ley es inconstitucional? Y bueno, primero reiterar los buenos días. Sí. Perdón, y es bueno también una especie de historia de cómo surge esa ley. Sí, mire, la ley, a partir de la sentencia 168-13, surge la preocupación de qué hacer con la cantidad de personas que tenían la nacionalidad dominicana sin corresponderle. O sea, que estaban haciendo uso de la nacionalidad dominicana sin corresponderle. Entonces había que hacer una auditoría. Que, perdón, no eran 250.000. No eran 200. No. Después se hizo una auditoría en la Junta Central Electoral para detectar esas personas que tenían la nacionalidad dominicana sin corresponderle la misma, conforme a la Constitución nuestra. Entonces, ¿qué hacer con esas personas? Personas que no les correspondía la nacionalidad dominicana. Surge entonces la propuesta, que inclusive, yo no sé si yo fui el primero, pero pienso que si no fui el primero, fui de los primeros dentro del grupo, que planteó la posibilidad de hacer una ley especial de naturalización. La ley especial de naturalización perseguía garantizar que esas personas que eran extranjeros se naturalizaran, darles la oportunidad de naturalizarse. Hice una propuesta, inclusive la depositamos en el Congreso, no prosperó la propuesta. Era una propuesta que nosotros decíamos que había que hacerla conforme a la Constitución y a los intereses nacionales de la República Dominicana. Y prosperó y pasó otra ley, la ley que actualmente se conoce como la 169. ¿Dónde está el problema? El problema tiene dos situaciones, o tiene dos grupos de extranjeros, que también es contradictorio, que usted encuentra personas aquí que dicen que la ley es inconstitucional y encuentra a la comisión diciendo que la ley hay que anularla. Sí, exacto. La Comisión Interamericana. Vamos a entrarle a eso, doctor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene dos grupos la ley, que se benefician de la ley. El grupo de los 55.000 más o menos extranjeros que andaban con la nacionalidad dominicana sin corresponderle, que está en el artículo 1 y el artículo 2. El artículo 1 y el artículo 2, el artículo 1 se refiere al objeto de la ley y el 2 manda a darle ya la formalidad de dominicano a esas personas, darle la nacionalidad dominicana. Sin ningún requisito previo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, mira, personas que adquirieron la nacionalidad dominicana usando documentos falsos, usando documentos no conforme a la ley del momento en que ellos obtuvieron la nacionalidad dominicana. Inmediatamente dice que usted no obtuvo la nacionalidad dominicana conforme al derecho dominicano, pues ya está diciendo que no son dominicanos. O sea, usted obtuvo la nacionalidad dominicana violando las normas nuestras. Entonces tú no puedes hacer una ley para reconocer la nacionalidad a un grupo de personas que obtuvieron esa nacionalidad no observando, no respetando el derecho interno, el derecho de la República Dominicana. Entonces ahí comienza la ley a demostrar ya la dificultad y las debilidades desde el punto de vista jurídico. Porque la única que puede reconocer nacionalidad es la Constitución, no la ley. Entonces la ley dice, inmediatamente subsanado el problema de la adquisición de la nacionalidad con documentos no correctos conforme al derecho en el momento de la adquisición de la misma, inmediatamente esta ley lo subsana. O sea, la ley dice que nosotros vamos a legalizar esos documentos. ¿Cómo una ley va a legalizar unos documentos que no son válidos? Que no pasarle por encima de la sentencia. Sí, porque el objetivo era desmontar la sentencia.
Por eso ellos dicen, bueno, eso era para corregir la sentencia 168, que de por sí es inconstitucional hasta decir eso, porque es como decir, uno de los poderes de los estados, del Estado, nosotros vamos a enfrentarlo con esta ley. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente subsanado el problema, dice, la Junta Central Electoral va a acreditar la nacionalidad. La Junta Central Electoral no está para acreditar nacionalidad. Porque la nacionalidad es un atributo que se obtiene conforme al derecho constitucional, en este caso nuestro, de la República Dominicana. Jamás puede ser algo que ninguna institución puede acreditar nacionalidad en la República Dominicana. Usted es dominicano o no lo es. Pero en el debate que se daba en ese momento, se entendía, yo era de lo que decía, no, es que no se puede reconocer la nacionalidad dominicana. Reconocer la nacionalidad dominicana es decir que esas personas siempre fueron dominicanos y es confrontar a la sentencia 168, que dijo que no eran dominicanos, porque estaban ilegal o estaban de tránsito en el territorio de la República Dominicana sus padres. Y además de eso se le agrega que ellos obtuvieron esa nacionalidad con documentos fraudulentos, documentos no conformes al derecho interno. Entonces, y bueno, pero es que no se puede permitir que esa nacionalidad se les reconozca porque no son dominicanos. Entonces, había un grupo de personas, los que siempre han adversado la sentencia 168, que decían que no se le podía catalogar como extranjero a esa persona, que era reconocerle la nacionalidad. Porque si no eran apátridas. Y yo, no, es que usted no puede reconocer una nacionalidad que no le corresponde, y mucho menos mediante una ley, porque la única que puede hacer eso es la Constitución, y la Constitución dijo que esas personas no eran dominicanas, y lo confirmó la única entidad que está autorizada por la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, para decidir si está conforme o no a la Constitución tal o cual situación relacionada con la nacionalidad. Entonces se le reconoció y se dijo que quien iba a hacer ese reconocimiento era la Junta Central Electoral. Eso es inconstitucional, además que atenta contra la institucionalidad de la República Dominicana. Pero con ese grupo que está en el artículo 1 y 2, la comisión no tiene problema. Cuando la comisión dice que hay que anular la ley 169. No, pero, entonces, ¿qué pasó? ¿La Junta le dio carta de dominicanos? Sí, son dominicanos. Esas 55,000 personas que supuestamente fueron auditadas, les resolvieron el problema de la nacionalidad, reconociendo, entonces, dándole documentos como dominicanos. ¿De qué se quejan? Dándole documentos como dominicanos. ¿Qué es lo que le pasa a la comisión? La comisión, por eso fue que a la señora Pierre le dieron su documento dominicano. ¿Qué es lo que pasa con la comisión? La comisión dice, con esos grupos de adelante, de esos 55,000, nosotros no tenemos problema. Pero hay otro grupo que sí ellos lo objetan. Y es que el otro grupo, ya hemos hablado del primer grupo, el segundo grupo es los hijos de los extranjeros ilegales que se regularizaron. La ley en el artículo 8 dice que los hijos de esas personas se les otorga una residencia. Y con esa residencia, 2 años después, entonces pueden naturalizarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se conoce ese número? Se dice, hasta ahora solamente hay unos 13,000 personas, hijos de extranjeros. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos dicen, no, es que nosotros, la comisión dice, nosotros no queremos que se le dé una residencia, sino que se le reconozca la nacionalidad inmediatamente, sin pasar por porque ellos lo que están estableciendo es que aquí lo que predomina es el jus soli. Sí. Que es una extralimitación de la Comisión Interamericana, porque es que la Comisión no tiene que decidir sobre asuntos internos de la República Dominicana en materia de decidir a quién le corresponde o no la nacionalidad. Pero además de eso, usted decirle a una persona, mira, la única condición que tú tienes para tener una residencia dominicana es ser hijo de un ilegal. Eso de por sí trae cuestionamiento. Claro. Que tiene características de inconstitucionalidad, y por eso nosotros siempre hemos dicho que la ley entera es inconstitucional. Es entera, ley, entera. No una parte. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros decíamos, bueno, pero ellos pueden resolver o mitigar la situación poniéndole un párrafo o 2 a la ley, diciendo, para los fines de interpretación de esta ley, todas las personas que se beneficien de la misma son aquellas que son consideradas extranjeras, porque es para naturalizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que los sectores que presionaban, que son los mismos que están presionando ahora al Tribunal Constitucional con mucho chantaje, decían, no, es que no se les puede decir que son extranjeros, es que ellos son dominicanos. O sea, quienes estaban interpretando la Constitución nuestra y la misma sentencia, eran algunas personas que estaban en los medios de comunicación interactuando, diciendo que no se les podía considerar como extranjeros, sino como dominicanos. Y por eso, de ahí es que viene la idea de reconocer la condición de dominicano a personas que no eran dominicanos, y lo hicieron mediante una ley. O sea, una ley le pasó por encima a la Constitución, y por eso es inconstitucional.
Y eso es riesgoso para la institucionalidad de la Pero República una Dominicana. pregunta, doctor. Y en caso, supuesto, una hipótesis, de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley, ¿qué pasaría con los 55.000? Lo que pasa es que esa persona se declara inconstitucional, esas personas son consideradas extranjeras. Considerada extranjera se puede proceder a la naturalización. Claro, pero son extranjeros, no dominicanos. Pero ahí es que la comunidad internacional va a patalear. Entonces bueno, no importa que la comunidad internacional haga lo que quiera, nosotros no podemos entregar este país. A la comunidad internacional. No. Nosotros no podemos entregar a la República Dominicana, porque eso no se puede. Nosotros tenemos que luchar por... ¿Por qué la comunidad internacional viene a dictar normas aquí y no lo hace en otros países? Lo que pasa es que el problema dominico-haitiano forma parte de proyectos geopolíticos. Claro. Entonces, la inmigración haitiana puede impactar en toda América de manera fuerte. Negativa. Entonces ellos dicen, bueno, pero vamos a buscar una salida a esa gente a través de la República Dominicana. Nosotros tenemos... Pero con eso es lo que están dañando a la República Dominicana. Y no solamente eso, pueden generar una crisis en la República Dominicana que va a ser mayor que la que hay en Haití. O sea, una crisis totalmente en la isla. Y una crisis en la isla va a repercutir en todo el continente. Yo pienso que ellos deberían resolver el problema de Haití y tratar de evitar por todos los medios generar una crisis en la República Dominicana. Ojalá todos los países americanos ya se animen a recibir a los haitianos. Sí, eso sería muy bueno. Pero mucho mejor sería que hagan una inversión en Haití. Sí. Claro, y para que ellos se resolver quedaran el problema en Haití. Por supuesto. Porque es que se entiende, hay por ejemplo, yo oigo hablando de gobernanza migratoria, siguiendo la idea de Peter Sutherland de la ONU, que me parece que murió en estos días, que vi aquí inclusive las autoridades dominicanas hablando del índice de gobernanza migratoria, que yo creo que ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni lo que están diciendo. Porque cuando se habla de gobernanza migratoria es como establecer la dinámica de que las migraciones tienen que tener una estructura de gobernanza en los países donde llegan, o sea, gobernar la lógica del gobierno de las migraciones. Y no es el problema, la situación económica de estos países no se va a resolver estimulando las migraciones o las emigraciones, se va a resolver invirtiendo en estos países para evitar las migraciones. Es al revés la cosa, no es estimulando las migraciones. Es verdad que en algunos países hay un proceso de envejecimiento de la población. Y necesitan. Inmigración en el caso de la perspectiva de ellos. Pero ¿hasta cuándo? Porque eso va a transformar esos países de la perspectiva cultural, porque se va reduciendo la población original. Por eso es que Bahamas no transige, porque Bahamas son 180.000. Entonces va a llegar, y Bahamas por eso expulsa hasta niños. Va a llegar un momento en que esa comunidad internacional que hoy nos presiona a nosotros va a tomar medidas en sus propios países para evitar que la inmigración le cambie toda la estructura sociológica y hasta antropológica. Porque si esto sigue, doctor, aquí a la vuelta de 10 o 20 años, más de la mitad de la población va a ser haitiana. Usted además tiene que ver el índice de crecimiento de la población haitiana y el nuestro. Ellos están por encima de nosotros, creciendo. Entonces la gente no se da cuenta que va a haber una suplantación de la población dominicana como resultado que ya empezó con ese crecimiento enorme que tiene la población haitiana. Y no es que usted sea anti o no, porque no quiere decir que somos xenófobos y nacionalistas con Z. Yo pienso que nosotros lo que somos es realistas. Y no queremos hacernos gracioso a nadie, sino decir las cosas tal como son. Entonces, siguiendo con la ley 169, yo digo, bueno, pero es que si a esas personas son declaradas extranjeras, se le anulan esos documentos viejos, esos documentos falsos. Eso hay que anularlo, no legalizarlo, no darle vida a esos documentos falsos. Actualizarlo. Usted lo anula y en base al derecho nuestro usted le otorga una nueva documentación que sí es válida. Es decir, no habría que hacer una nueva ley. No, es que el mismo tribunal puede decir, bueno, este artículo es inconstitucional porque debe ser considerado como personas extranjeras para ser naturalizado. Este artículo que se refiere a los documentos legales con los que ellos adquirieron la nacionalidad, con la que se desenvolvían en el país, son nulos de pleno derecho y deben ser sustituidos por documentos emitidos por autoridades competentes de la República Dominicana. Porque es que no es lo mismo, señores, usted decir que una persona es dominicana de origen, a usted decir usted es un dominicano por naturalización. Exacto. Porque la naturalización se hace por ley. El dominicano por origen es constitucional. Puede ser presidente de la República. Sí, eso es que puede ser, naturalizado no puede ser presidente. No puede ser presidente de la República. Ahora, perdón, doctor. Ahora, la parte del plan de regularización que contiene esa ley, sí es correcta.
Porque quizá no se hizo correctamente. No sé, eso no se hizo correctamente, pero es menos dañino que el primer grupo, desde el punto de vista constitucional. Es inconstitucional. Y precisamente, pero tiene menos efecto dañino, desde mi punto de vista, que el primer grupo, que de lo que le reconoce la nacionalidad. Porque a esto por lo menos le dicen, te vamos a dar una residencia y tú, conforme a la ley 1683 del 48, tú vas a contar el Pero eso no ha frenado el hecho de que el éxodo de haitianos continúa aumentando cada día. No, entonces, pero no solamente eso. Es que ahora hay presión internacional para que la ley 69 sea rehabilitada. Y esa ley pasó y murió. Y que además de eso que plantea la Comisión Interamericana con relación al grupo del artículo 8, que es a eso que ellos se refieren, no es a la ley entera. Porque esa ley dice que no son dominicanos, en esa parte, ¿no? Ellos sí que esos son hijos de extranjeros que se les da una residencia. Ellos dicen que no se les debe dar una residencia, sino hacer lo mismo que se hizo con el primer grupo, reconocerle la nacionalidad. Mientras que nosotros decimos, no, es que nosotros queremos que sea inconstitucional porque está contrario a la Constitución y hay que abolir todo lo que se ha hecho contrario a la Constitución. Ellos dicen al revés, es que nosotros queremos más inconstitucionalidad para que le den más nacionalidad a los haitianos. Ellos quieren que se modifique la Constitución incluso. Vamos, doctor, a hacer una breve pausa, porque oye, las conversaciones cuando son interesantes como esta, el tiempo vuela. Nos vamos a comerciales, volvemos casi inmediatamente. Continuamos conversando con el doctor Juan Miguel Rosario sobre temas migratorios. Doctor, entonces la comunidad internacional aboga porque nuevamente acojamos esta ley. ¿Qué partes cree usted, aparte de que el éxodo de haitianos pues continúe aumentando con esta decisión, busca esa comunidad? Mire, sí. Vamos a tomarnos, doctor, una tacita de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo, que nos brinda Jessica y nos brinda Industria Vanileja, aroma y sabor en cada taza. Muchísimas gracias, Jessica, y a Industrias Vanilejas. Gracias. Bueno. Repítela, Ana, porque a mí se me fue. La comunidad internacional quiere que, en el segmento anterior hablábamos de que la comunidad quiere acoger nuevamente, que cojamos nuevamente la ley antigua, ¿verdad? La 169. La 169, que sea rehabilitada, con el fin de que... Mire, el ACNUR se ha encargado de hacer un registro de extranjeros. Ellos han registrado muchísimos extranjeros con el nombre que ellos quieran. Un registro hecho por ellos, que quizás no es un registro real ni un registro... Ellos le piden a la gente los datos y la gente da los datos que entiende. Todo haitiano. Ellos dicen que hay 130,000 casos que requieren una salida de nacionalidad. Por lo menos bajaron de 250,000. Esos 130,000 casos que supuestamente... Pero eso sin contar los 55,000 que sin ya... contar nada de eso. Y los otros 13,000. 130,000 casos que requieren una salida de nacionalidad. Una salida de nacionalidad lo que quiere decir es que nosotros tenemos que reconocerle la nacionalidad. Y para poder reconocerle la nacionalidad a esas personas, se tiene que rehabilitar la ley 169. Como ha habido problemas con la ley 169, también ha habido presión con el asunto de los apellidos, que en el fondo es tratar de ver cómo se les resuelve el problema de la identidad a esas personas y quedan automáticamente siendo dominicanos. El problema de los apellidos de los niños. De los niños, sí. Eso está conectado. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes ven que ellos dicen que la República Dominicana ha avanzado mucho en asuntos de derechos humanos. Lo que realmente sucede es que ellos han logrado que el Estado Dominicano haga lo que ellos quieren que se haga. Por ejemplo, el Plan Nacional de Regularización culminó, pero mediante una resolución del Consejo Nacional de Migración se extendió. Y el Consejo Nacional de Migración no tiene facultad constitucional para hacer eso, ni tampoco la Dirección General de Migración, porque aquí la única entidad o la única institución o el poder del Estado que tiene capacidad para eso es el Congreso. Hay una suplantación del Congreso de la República Dominicana y eso es inconstitucional. Inclusive se elevó un recurso de inconstitucionalidad contra el plan, que vamos a ver en qué puede decidir el Tribunal Constitucional, y digo que vamos a ver qué puede decidir porque hay una evidente presión para que la situación siga como se ha estado manejando actualmente. Doctor, ¿qué pasa? ¿Y este asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de venir al país a establecer una mesa de denuncia? Sí, pero el canciller ha dicho que no. Sí, pero mire, es que para terminarle la idea, el plan de regularización no solamente se extendió, costó muchísimo dinero, sino que se está exonerando de documentos. Después que terminó el plan,
todo extranjero tiene que someterse a la ley de migración 285-04, inclusive lo que supuestamente se regularizaron, que solamente calificaron 7,000 y algo, y hay unos 253,000 que no calificaron, pero que se le dio documento como quiera, de manera inconstitucional y violando nuestra institucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas, ahora nosotros hicimos una comprobación in situ, o sea, una comprobación en el lugar donde están otorgando los documentos. Nosotros lo hicimos en Asua, lo hicimos en San Pedro de Macorís, lo hicimos en la capital con notario, y no le están pidiendo la documentación que establece la ley 285-04. Le están regalando documentos a la población de inmigrantes que participaron en la primera etapa de la regularización. Le está dando visa de residencia. Sí, le está dando visa de residencia. Pero mire las implicaciones que tiene eso. No solamente la violación institucional y constitucional, porque todo el que está aquí tiene que someterse a las leyes dominicanas conforme a nuestra Constitución. Y si usted, por ejemplo, está exonerando a un extranjero de que no se somete a las leyes nuestras, pues usted está violando la Constitución que manda que todo el que está aquí tiene que someterse a las leyes nuestras. Entonces, ¿qué pasa? Que se le está exonerando de documentos. Solamente se le pide una foto y posiblemente el documento que se le dio anteriormente en el plan de regularización, pero el documento que se le dio a 253,000 fueron documentos que se le dio sin haber agotado los procedimientos que establecía el propio plan. O sea que el documento también es ilegal. Con ese documento ilegal se le está otorgando una residencia. El que tiene residencia no está de tránsito en la República Dominicana. Lo que quiere decir que al no estar de tránsito en la República Dominicana, los hijos de esas personas serían dominicanos. Automáticamente. Sí, automáticamente. Ay. Y además esas personas que obtienen la residencia se pueden naturalizar como dominicanos 2 años después. O sea, nosotros tenemos alrededor de 260,000 personas que 2 años después pueden naturalizarse y tendríamos 260,000 dominicanos que van inclusive a influir en el proceso electoral o los procesos electorales venideros. Y que va a haber que darle bono luz, bono gas, y todas esas cosas. Entonces, cada vez ya se le está dando la Cada vez que se plantea eso se habla de la xenofobia.